Estos son los comentarios de la semana, mis respuestas a los comentarios y mis comentarios sobre los comentarios y las respuestas. Dice Sol Oscuro 666. Buenas, Mauricio, una pregunta. ¿Crees que si la cordura volviese a Estados Unidos con un régimen de gobierno un poco más como los anteriores, podrían retomarse las antiguas relaciones con el país o estas se verán definitivamente lastradas por las locuras de Trump y su gabinete? Y mi respuesta es, yo me imagino que se pueden cicatrizar muchas cosas, pero la confianza en el aliado ya no se recupera o tarda muchísimo tiempo en recuperarse. Y me refiero a décadas, no a cosa de años. Creo que el daño que está haciendo Trump al mundo es en gran medida irreparable. No que podamos hacer un mundo mejor después de él, pero volver a como estábamos antes creo que no va a ser posible. No lo veo. Jimelia Alameda, como se diga, dice, hasta la pregunta que haces es filosófica, jajaja, hacer un juicio de valor es filosofía. Mi respuesta era siempre, todo es filosofía. Entonces todos somos filósofos y los que se creen filósofos especiales son bobos, ¿no? No tienen más argumentos, es bien triste. Marcelo Visor dice, yo sé que no eres un muy amigo de Aristarchus, pero te comento, el Filopalomo, el que dice que nosotros venimos de la nada, primera noticia que tengo, tuvo un debate con el primero y le pregunta ¿y de dónde viene Dios? Y entró en cortocircuito. Hay un video corto por ahí de eso. A ver, no soy ni amigo ni enemigo, no sé quién es Aristarchus, más allá de que me dijeron que es ateo y que me hizo un video homenaje larguísimo de 3 horas. Tampoco tengo idea alguna de quién es el Filopalomo. No he visto videos, ni un solo video de ninguno de los dos. No conozco siquiera sus caras. De modo que un debate entre ellos dos sobre la existencia de dioses me resulta de lo más irrelevante que pueda yo imaginarme, de verdad. Y Hipólito, siempre que pienso en Hipólito pienso en Zipolite Beach, que es la primera y más famosa playa nudista que hubo en México, ¿no? A la que le hizo una maravillosa canción a un grupo que solo existió para un disco que se llama Quintana Roo. Zipolite Beach. Testigos tanto militares como civiles antes de morir confesaron que Roswell era nave extraterrestre con seres, pero la inteligencia los tuvo amenazados de callar o pagarían con sus vidas. ¡Wow! Le digo, ¿quiénes eran? Dime nombres, rangos, documentos que demuestren la confesión y luego explícame por qué nadie mató al único que habló, que dijo eso, que es Jesse Marcel, que desde que lo contó hasta que murió a los 79 años de edad, vivió de ese cuento sin que nadie lo molestara. Si los iban a matar, el primero que mataba es el que aparece en las fotos con los triángulos de papel aluminio del proyecto Mogul, ¿no? Digo yo. Fernando Neuta. Sí, gracias por el tema. Los átomos no existen, ni las ondas, ni los exoplanetas, ni nada que yo no vea directamente y que sea medidos por el sentido común. Nada existe, ni siquiera Dios. No sé de dónde saca esto por lo de los ovnis. Pero le dije, a ver, ¿puedes ver directamente átomos? ¿Estás viendo esto? Está hecho de átomos. ¿Estás viendo a mí? Estoy hecho de átomos. Estás viendo directamente átomos. Ondas puedes ver con toda tranquilidad. ¿Sabes qué estás viendo? Estás viendo ondas del espectro electromagnético. El pequeño espacio visible del espectro electromagnético es con lo que ves. Y los exoplanetas también los podemos ver, miles de ellos. Igual el que no existe, pues eres tú, man. Damnit 7215, el problema es que en el capitalismo el Producto Interno Bruto siempre debe ir hacia arriba. Digo yo, claro, en cambio en el comunismo, si la economía se contrae, pues la gente deja de comer y no pasa nada. El PIB tiene que crecer, sí, para que todos vivan mejor, para que aumente la población, para tener mejores satisfactores. Pero no quiere decir que el crecimiento sea infinito, que es luego lo que te dicen los maltusianos. Rosco 7461, deje que la gente crea en ovnis. ¿Qué le molesta? No sea vigilante. No, mira,
La ignorancia de unos siempre es negativa para ellos y para quienes los rodean. Cuando tú crees en algo, has cerrado la puerta a saber, porque tu creencia la confundes con una forma de conocimiento. Les pasa a los filósofos, les pasa a los religiosos y les pasa a los ovnílatras. Yo creo que los ovnis son naves extraterrestres. Pues ya no tengo que investigarlo, ya lo sé, ya está resuelto. Me cierro a la posibilidad de conocer realmente lo que es. Y hay ejemplos que puedes ver en el video de la charla que di en Santiago. Cuando ves unas luces horribles, tremendas en el cielo y dices, ¡ay, son naves extraterrestres!, no te pones a investigar para descubrir que son fenómenos eléctricos de la atmósfera superior. Así que hace mucho daño la creencia, de verdad. Jordi García dice, paradoja de Fermi, las civilizaciones se autodestruyen antes de realizar viajes interestelares. No es eso lo que dice la paradoja de Fermi. La paradoja de Fermi dice, yo calculo más o menos matemáticamente que debe haber mucha vida inteligente en el universo. ¿Por qué no están aquí? Es lo que se preguntó Fermi, que por lo visto no tenía idea de por qué era tan difícil lo que sabemos, que es muy difícil. Detectarnos y viajar. Dice, ¡ay, estamos aquí! ¿Cómo no nos vienen a visitar? ¿Crees que eres importante? ¿Cómo vas a ver el universo que existe vida en este minúsculo punto azul en un brazo externo de una galaxia del montón? ¡Ay, tienen que venirnos a visitar! Somos tan simpáticos, tan guapos, tan inteligentes. Y hacemos unos filetes deliciosos. Mi respuesta es, Fermi tampoco sabía del tema, lo suyo era solo una ocurrencia que no merece más respeto que las ocurrencias de los contactados. Hay explicaciones razonables de por qué no nos visitan, si existen. Andy Hook, el que la tecnología no permita observar exoplanetas no significa que en un futuro sí lo haga, así como hace 200 años era inimaginable poner un pie en la Luna. Este iba por el Elton, pero se lo quitaron así en el último momento. Le digo, sí podemos observar exoplanetas. Hoy, concretamente, 6.286 en 4.700 sistemas planetarios. No sé de dónde sacas que no los podemos observar. Y también te equivocas en la segunda parte. La primera obra que imaginó un viaje a la Luna fue The Man in the Moon, de Francis Godwin, abuelo, por cierto, de Mary Shelley, en 1638, hace bastante más de 200 años. Sé que hace 200 años ya pensábamos en pisar la Luna. Y dice Max Y3J, hay un nuevo guardián junto a Darwin, Bach, Velma, etc. Yo sé que Darwin es la ciencia, Velma el escepticismo, Bach la música, Bach el arte en general, y el oficial que sacaba a la gente de cierto lugar que no sé si se puede escribir en la plataforma, sí, Auschwitz, Pileski. Pero la dama que aparece con nosotros no sé quién es y qué significa don Mauricio. Y digo, pues es la diosa del mira qué poco me importas. Hay dos opciones que tenemos por lo poco que sé de griego antiguo. Ella es. Ay, no lo tengo, lo tenía yo aquí. Qué triste. Lo perdí. Bueno, pero su nombre creo que es Perifronae. Perifronar, o el verbo perifronae, significa despreciar, mirar de arriba para abajo. O kefronae, es el otro posible. O sea, que te mira con enorme desprecio. Cuando te hacen así, es que te desprecian enormemente. Me gusta Perifronae como nombre para la diosa del mira qué poco me importas. Mira cuánto te desprecio, que por supuesto para poderla ver tenemos que quitar estos dos y disfrutar de su maravilloso dedo. ¿Qué pasó? Porque me la encontré en un lugar donde hacían esculturas en 3D, impresiones en 3D, y dije yo, eso me gusta. No sé si está hecha. No sé si es plástico en 3D, sí debe ser. Pero es pesado. Parece escayola, parece yeso. Pero bueno, Perifronae le vamos a poner. Y con eso nos quitamos de líos. Ernesto, un chistosito. Dice, me encantó la portada, puedo imprimirlo en 3D con su bendición, permiso, lo necesito en mi escritorio. Se refiere a este pequeño personaje que hice yo como filósofo de la antigüedad.
este que está aquí, y dice que pide permiso para imprimirlo en 3D. Mira, podemos hacer lo siguiente. Mi respuesta es, te doy permiso, si haces 2 y me mandas una, y te puedo mandar el archivo limpio. De eso lo hice en Night Café, donde hago las basuras de inteligencia artificial que hago. Pues, subí mi foto y le dije, me pones como un filósofo griego, que es muy fácil. Luego dice Alfonso Pulido Lozano, perdón, no entendí, ¿comparaste a Ayuso con Sheinbaum? Y le digo, sí. 2 populistas que mienten sin ningún pudor, cuyo único interés es el poder y beneficiarse de la corrupción con sus partidos. Ambas dicen trabajar por el pueblo. Ambas están destruyendo la salud pública en sus ámbitos de acción, una la Comunidad de Madrid, la otra la República Mexicana. Ambas cobijan ladrones y corruptos, ambas militan con cero ideología y ambas están dañando gravemente a quienes se supone que gobiernan. Porque luego le hizo una defensa así de, ay, ¿cómo te atreves? Y tu defensa es patética y servil. Tratas de defender a alguna de las dos sin más argumentos que fingir que debía ser un análisis mucho más a fondo en lo que es una respuesta a un comentario. Solo es una respuesta a un comentario. Nada más. No es un ensayo preparado durante meses. Digo, di por qué son tan distintas. Yo te digo que tenerlas como gobernantes es pésimo para sus gobernados. Y lo puedo sustentar. Y ahora el que sí se ganó el premio Elton. Dice Mario Silva, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El pueblo de México votó por narcos en el 2018 y en el 2024. Lo hizo y cree que los gobiernos actuales son los más limpios y honestos que han gobernado a México. Y aquí está lo que respondí yo al principio de esta transmisión. Digo, tú dijiste que Morena eran narcos en 2018 y lo sabían todos los mexicanos que votaron por Morena. Dame la referencia, por favor, demuéstralo o borra tu comentario por mentiroso. Enfrentar a los mentirosos con otras mentiras no te hace vencerlos, te hace igual a ellos. Toda la explicación de por qué la gente puede votar a un populista sin creer en la agenda real de ese populista, pues la tenemos al principio de esta transmisión. El peje es de derecha, me pregunta Jonathan Eliaguirre Abrego. Madre mía. Y digo no. El peje carece de ideología. Es un populista narcisista. Él puede creer que es de izquierda, es más progresista o que está haciendo por el bien de la gente, pero no tiene principios. No tiene principios, tiene frases. Frases para el consumo de los demás que no norman su criterio ni su accionar. Luego venía el de Demócrito. Facundo Rendo dice, ¿a qué cree que se debe que muchos historiadores no tengan optimismo respecto al futuro? No sé si será solo mi caso, pero he conocido a algunos que no ven un futuro mejor. Y mi respuesta es, o a que no saben historia, porque la historia nos dice que vamos mejorando, vamos avanzando, o a que si no son pesimistas no venden libros, ni los invitan a la tele, ni a dar conferencias. Mira, ¿a cuántas personas agoreras del desastre has visto en la televisión? ¿Has oído en la radio? ¿Has visto entrevistadas en los periódicos? ¿Has visto entrevistadas en los podcasts grandiosos en español? ¿A cuántos tienen libros publicados? ¡Ay, viene el fin del mundo! ¡Oh! Ahora dime, ¿a cuántos que dicen, no, las cosas van bien? ¿Has visto sus conferencias? Había uno por ahí que era, por favor, el hombre de Factfulness, cuyo nombre no debería yo olvidar nunca, pero él o Hans Rosling. Estaba Hans Rosling y está Pinker en cierta medida, pero no trae el éxito. Si uno quiere tener éxito, claro, ellos viven de otra cosa. Yo no vivo ni de eso ni de otra cosa. Dice Azul, y esto me pareció importante. Dice, saludos, me ha gustado. Una vez se me preguntó si creía en Dios y yo dije que no. Alguien bendecida, no sé qué quiere decir eso, debe decir bendecida, dijo, eres atea con desprecio bastante notable. Yo le dije que me explicara el significado de ateo y me dijo, es antiteo, es Dios. Bien, pues por eso no soy ateo, porque no puedo ser anti algo que sé que no existe.
No me importa que me llamen ateo, pero es fastidioso que lo hagan con desprecio vírico, porque yo no voy llamándoles creyentes con desprecio y es estúpido creer que alguien se la pasa enfadado con algo que saben que no existe. En fin, no lo entienden, me dan mucha pena. Y mi respuesta es ya, pero en ateo la A no significa anti, significa no o sin. Como anósmico es el que no percibe olores, asintomático es el que no tiene síntomas, el anónimo no tiene nombre y el afónico está sin voz. Así que te engañaron. Y la gente que crea que A es anti, pues, tonta. Arturo 560 me dice, el problema sí son los multimillonarios, no los millonarios o clase alta. Ambos están a años luz de distancia de un multimillonario. La nueva riqueza generada se acapara en las manos de quien ya tiene riqueza y no importa qué tanto aumente la riqueza si el 70% de esa nueva riqueza va para los multimillonarios. Este es de estos porcentajes que sacas de la manga. En vez de tener que aumentar la riqueza en 10 veces para que aumente un pequeño porcentaje de la población común o aumentar la riqueza 2 veces redistribuyendo esa nueva riqueza y que todos sean más ricos. Bueno, los porcentajes son inventados. La gente tiene una idea muy rara de la riqueza de gente, y yo desprecio profundamente a Elon Musk y a Jeff Bezos, concretamente ellos dos. Zuckerberg también se ha vuelto exactamente de la misma ralea. La gente tiene una idea muy rara de su riqueza. Cree que si tiene en este momento, por decir a alguien, el más despreciable y racista y nazi de todos, Musk, tiene más de $1 billón, o sea, 1 millón de millones de dólares, que en inglés es 1 trillion. Trillion en inglés es billón en español, 12 ceros, millón de millones. Bueno. La gente cree que tiene como 1 millón de millones de billetes de dólar. No, mira. La riqueza de esta gente se mide en el valor de mercado o accionario de las empresas que poseen. Pero aparte de eso, son accionistas en otras muchas empresas donde no te dicen que son accionistas. Lo que tienen de efectivo es muy poco dinero. Controlan una gran cantidad de dinero, pero no lo tienen guardado como rico MacPato en una bóveda. Entonces, la idea de que esa riqueza va para ellos y no tiene expresión en el resto de la sociedad es absurda. No estoy diciendo que sea buenísima la situación, y sobre todo cuando la riqueza es de origen bastante inmoral, con el caso de Jeff Bezos y su explotación a sus trabajadores. Lo que te estoy diciendo es que no es lo que tú crees que es. Ahora, por lo visto tú, para distribuir la riqueza de estos, que ya dijimos que no da para mucho, la de los tres dará para que nos dé $300 a cada uno de nosotros, los 8,000 millones y pico que somos en el mundo. Tú te decantas por la solución de hacer huerfanitos, llenar las calles de sangre, instaurar un nuevo sistema maravilloso donde se redistribuye la riqueza por decreto. Te recomiendo que eches un vistazo a lo que fue la Unión Soviética, Checoslovaquia, Rumanía, Albania, a todos los países que probaron esa solución y que veas cómo les fue a los pobres. No a la cúpula del partido, a los pobres. Las utopías solo funcionan en las novelas. Trabajemos mejor con la realidad, por más que no nos guste. Gabriela Ibarra me pregunta quién es el danés. El danés el que conté que hizo una vez, pues vio atrapado en una bóveda de hielo, con sus heces fecales construyó un cuchillo que congeló, y con el cuchillo congelado rompió el hielo. Esto lo cuenta él en su autobiografía de 1953, no me lo inventé yo. Y ese señor es Peter Freuchen, espero estarlo pronunciando bien, que aquí está retratado el pequeño muñequito junto a su segunda o tercera esposa. La primera que se casó era una mujer inuit, porque él vivió mucho tiempo entre los inuit. Era un tipo impresionante, gigantesco, con toda la pinta de vikingo salvaje. Escribió varios libros, fue profesor, fue explorador, se le considera antropólogo. Era un tipo absolutamente fuera de estos que son raros. El que me imagino yo de ese nivel es Christopher Lee. Si no conocen ustedes la historia de Christopher Lee y quieren que la cuente, me lo dicen, porque la historia de Christopher Lee es
absolutamente maravilloso. Y finalmente, sobre te dije que la edad de oro del cine mexicano es una patraña, porque el cine que se produjo fue malísimo y no aportó nada al cine mundial. Y por lo tanto, hablar de una edad de oro, pues una edad de oro para los 4 o 5 que se enriquecieron con ella, ¿no? Y habrá yo de nombres a Arueste, a Larraqui y otros, que no está mal, ¿no? Pues era su negocio, pero que no me digan que fue así como la edad de oro de Hollywood, que inventó el cine. Entonces, Bickman, muy enojado, me dice, para ver si entiendo, ¿tú crees que Macario 1960 de Roberto Gabaldón era mala? ¿O Los Olvidados 1950 del grandísimo Luis Buñuel era malo? Sáquese, vaya, vea cine mexicano y después hablamos. Usted está todavía muy niño y tú muy payaso. De verdad. Te puedo pasar. Si te das una vuelta por aquí, tenemos para ti. ¿Dónde están? Me han robado. Ah, no, aquí está. Mira, te regalo esta. ¿Te la pones aquí? Entonces ya eres un payasito. ¿Sí? Pasa por aquí y te damos tu nariz de payaso. No, pues no entiendes. 3 o 4 buenas películas no hacen una edad de oro. Y la edad de oro fue la comedia ranchera. Y la edad de oro fue la tragedia urbana. Esas, la edad de oro fueron las películas de Drácula y del hombre lobo que te descojonabas de la risa. Y las de luchadores. O sea, para empezar, Macario está fuera de la edad de oro del cine mexicano, que corre de 1936 a 1956, como lo dicen muchos historiadores del cine mexicano, de modo que una película de 1960 pues, no corresponde. También están fuera otras 2 buenas películas, que son Viento Negro y Los Caifanes. Los Olvidados que mencionas es una excepción, porque es de un director español exiliado, igual que Viridiana, que por cierto también la hizo en México Buñuel y también es una gran película. Pero esas películas no hacen una edad de oro del cine mexicano. El cine mexicano no empezó a aportar al cine mundial, sino hasta la llegada de los 3 amigos, Cuarón, Del Toro e Iñárritu. Cuando toda la saga de Harry Potter es cambiada visual y atmosféricamente, cuando Cuarón hace la tercera, dices, los siguientes tuvieron que seguir más que a los directores de las 2 primeras, tuvieron que seguir la tónica que había impuesto Cuarón ¿Cuarón o fue Iñárritu? No, fue Cuarón. Ya me hacen dudar. Bueno, no, dudo porque soy ignorante. Dudo porque me acuerdo de las cosas. Sí, Alfonso Cuarón dirigió El prisionero de Azkaban. Y en vez de seguir al director de las 2 primeras películas, las siguientes películas siguieron la concepción visual de Cuarón. Allí es donde el cine mexicano ha aportado. Y yo sigo bien enojado con Del Toro. Íbamos a ser famosos juntos. Y, por cierto, ya que estamos en esto, Bickman, es una pena que no se haya aprovechado mejor a grandes de la actuación como la familia Soler y Joaquín Pardavé, que a mí me parece de lo mejor que se puso frente a una cámara en la historia del cine mexicano. Y ya sé que les gusta más Tintán que Cantinflas, y lo entiendo, pero recuerden que Tintán siempre hizo el papel de Tintán. Nunca hizo otro papel. Él solo hizo el papel de Tintán. En ese sentido me recuerda mucho a ¿quién era? Charlton Heston siempre hizo el papel de Charlton Heston, ¿no? Y hay una serie de actores que solo han hecho el papel de sí mismos. Resines en España, por ejemplo, siempre hace el papel de Antonio Resines. Entonces, pero Joaquín Pardavé tenía un rango emocional de la comedia a la tragedia, pasando por el drama serio, absolutamente impresionante. Y los Soler no se diga, ¿no? Fernando Soler era igual un cómico que un trágico. Igual te hacía un Hamlet que te hacía una comedia de rompe y rasga. Así que pues esa es la historia. No existió la edad de oro del cine mexicano y no es mi culpa. Yo no la hice, solo vine a decirles que les están viendo la cara.